Saludem al col·laborador, analista, investigador i també responsable de premsa de Ediciones Obelisco, José Ignacio Para. Bona tarda, muy buenas tardes, José Ignacio. Un placer estar contigo y con nuestros amigos, como habitualmente solemos hacer. Y, oye, agradecido por tu oportunidad. Agradecido yo por la oportunidad de dar un poco más de luz a uno de los grandes misterios y enigmas de la humanidad. Y este misterio nos conduce, José Ignacio, a un libro escrito por una persona que nos explicarás brevemente quién es. Libro titulado Hijos de la Matrix, cómo una raza interdimensional controla el mundo desde hace miles de años. Impactante, muy impactante. Sí, la verdad es que no deja de sorprender. Los planteamientos de David Icke son cuando menos controvertidos. Y sí que es verdad que nos supone en muchos casos cuestiones incómodas, porque pensar, como tú bien has presentado, que desde los comienzos de la humanidad estamos controlados por alguien externo a nosotros, cuando menos nos puede generar un escalofrío o una sombra de duda, o quizás de todo lo contrario, un negar completamente la teoría, considerando que son las elucubraciones o las alucinaciones de este autor. Sin embargo, hay cuestiones que nos hacen pensar y eso siempre genera esas inquietudes internas que nos conducen a algo más. Como tú decías, David Icke es un escritor británico, es un exjugador de fútbol, pero también ha estado metido en prensa y ya lleva publicados más de 20 libros que cuando menos no dejan indiferente a nadie. En este caso, del que vamos a hablar es Hijos de Matrix, como bien decías, y nos revela cuestiones que, en fin, si no estás un poco metido en el tema, y es lo que vamos a intentar en este tiempo, te pueden sonar a galácticas. O sea, si alguien conecta en este instante puede pensar que nos hemos metido en una película de ciencia ficción. Bueno, como siempre, aquí, José Ignacio, lo que miramos de hacer es que la gente pues piense, descubra y también se lo pase bien, ¿no? Escuchando otras cosas. Aquí nos podemos equivocar o no, pero jamás mentir. Y con el tiempo que es el mejor juez de la vida, el tiempo nos acaba dando la razón a cosas que yo reconozco que hace 15, 20, 25 años atrás parecían imposibles, ¿eh? Y resulta que lo imposible ahora es ya incluso en determinadas parcelas obsoleto y todo. Sí. Vamos a desgranar este trabajo de investigación de David Icke, un trabajo que está plasmado en unas 660 páginas aproximadamente. Con 4 libros como este ya te puedes hacer un chalet muy denso de contenido, muy ilustrativo. Ya la imagen sale un ojo de un Homo sapiens sapiens, pero también un ojo reptiliano. ¿Qué significa esto? Bueno, la teoría de David Icke, y vamos a empezar por el tejado, es que no solamente estamos controlados por gente malvada, sino también gente que proviene de otro planeta. O sea, que debajo del aspecto puramente físico, puramente humano, se esconde una raza extraterrestre. Raza extraterrestre que es capaz de mutar cuando existen las condiciones determinadas, que suelen ser cuando efectúan sus rituales y sacrificios con los que no solamente se unen entre ellos y mantienen esos lazos de sangre en perfectas condiciones, sino cuando realmente adquieren más energía. Son gente que se nutre de la energía humana. Nosotros somos una raza sirviente a ellos. Y ahí está el gran misterio. David Icke nos habla de 13 grandes familias en la cumbre que son completamente desconocidas para el común mortal y que son los que están manejando los hilos del mundo, hasta el punto de que pueden organizar la guerra que quieran, pueden destruir el país que quieran o pueden cambiar la estrategia geopolítica del mundo en un segundo. Son gente que nunca se van a dejar conocer, que tienen sus marionetas y dentro de esas marionetas pues están tantos y tantos dirigentes que sí que son conocidos y que sí que forman parte de ese elenco que nos dirige con sus palabras o aparentemente nos dirige con sus palabras. Es un planteamiento interesante porque hasta aquí todo el mundo puede entender que sí, que es verdad que hay un gran poder oculto, que no sabemos muy bien de momento cuál es, pero todos intuimos que hay algo más que las simples palabras de un presidente de turno. Ahora, lo que ya es un poquillo más complejo para una primera aproximación es considerar que estas personas, cuando hay un ritual, y estamos hablando de gente muy famosa, se mutan, se transforman y se convierten en lagartos. O sea, una raza alienígena cuyo aspecto es de lagarto, con escamas,
y en algunos casos, y dependiendo de la personalidad del individuo, cuando son muy importantes, con una serie de deformidades en la cabeza, que son como bultos, que hacen como una especie de cuernos. O sea que estaríamos metidos de lleno en todos aquellos cuentos de nuestros escritores más admirados de hace muchos años, en los cuales hablaban que estábamos, bueno, pues que existían dragones, que existían seres maléficos, que había que acabar con ellos. Y también nos meteríamos de lleno en la iconografía popular, en la cual se nos habla de San Jordi, que mata al dragón y que conquista a la doncella. En este caso, David Icke nos explica y nos quita la venda para que veamos que los dirigentes, los más poderosos, no solamente son muy malvados, sino que además no son de este planeta. Son gente fría, con sangre fría, como los lagartos, y nos dominan desde la oscuridad. ¿Cómo nos dominan? Pues a través del dinero, indudablemente. Decía Napoleón, fíjate, que se puede dominar a la masa de dos formas, por interés o por miedo. El interés sería el dinero y el miedo pues sería lo que nos está ocurriendo. Bueno, no hace demasiado se habló mucho de los atentados de falsa bandera. Cuidado, porque no sabemos lo que realmente está ocurriendo en el mundo, no sabemos a dónde nos están dirigiendo o hacia dónde nos están encaminando, pero según el planteamiento de este libro, toda una élite macabra y poderosísima nos quiere llevar al enfrentamiento global, y ese enfrentamiento global conduce a un nuevo orden mundial en el cual ya sí que no habría esas distinciones entre países, no habría esos poderes económicos fragmentados, sino un solo Consejo Mundial, un Consejo Mundial que haría que todos fuésemos todavía más marionetas de lo que ahora mismo somos. Tú fíjate que Rusia y Estados Unidos, enemigos acérrimos durante toda la historia moderna y contemporánea, sin embargo ahora están unidos, quizá por la sospecha, pero bueno, el manipular unas elecciones, si es que esto ha ocurrido así, no deja de ser una forma de unirse extraña, diferente a lo que nos habíamos podido imaginar. No deja de ser pues una más de esas teorías de la conspiración que parece que, como bien decías al principio, se hacen realidad en estos tiempos que corren. De bien seguro las personas que nos están escuchando, pues estoy convencido de que no están escuchando hoy el programa porque sí. Y me viene a la cabeza cuando, ya que hablamos de los hijos de Matrix, cuando en la película Matrix dice: estás aquí porque sabes algo. No puedes explicar qué es lo que sabes, pero lo sientes dentro de ti, lo sientes toda tu vida, que hay algo que está muy mal en el mundo. No sabes qué es, pero está ahí, como una astilla en tu mente que te está haciendo enloquecer. Es este sentimiento el que te ha traído hasta mí. ¿Sabes de qué te estoy hablando? ¿La Matrix? Pues fíjate que claro lo dejan las películas, ¿eh? Y qué bueno, porque cuando dice, bueno, ¿y quieres saber qué es la Matrix? Esto es impresionante. Dice, la Matrix está en todas partes. Está alrededor de todos nosotros, incluso ahora, aquí mismo, en esta misma habitación. Puedes verla cuando miras por la ventana o cuando enciendes el televisor. Puedes sentirla cuando vas al trabajo, cuando vas a la iglesia, cuando vas a pagar tus impuestos. Es el mundo es el mundo el que ha estado apartando tus ojos para que no veas la verdad. Y dice, ¿y qué verdad, no? Que eres un esclavo, Neo. Qué fuerte, de ser cierto. Aquí vamos a analizar toda esta cuestión, que tenemos tiempo. De ser cierto, ¿esto qué presupone? Que vivimos no en una cárcel, pero sí en una jaula mental. Y me viene a la cabeza que cuando Calimán decía, no hay fuerza más poderosa que la mente humana, y quien domina la mente, lo domina todo. Y decías un dato muy importante, José Ignacio, el miedo. El miedo puede predominar tus pensamientos, tus acciones, tus emociones, y en definitiva te puede enfermar. Sí, claro, el miedo es una energía poderosísima que inmoviliza y que por supuesto genera o puede provocar esa enfermedad. Imaginémonos en las guerras, cuando las personas sufren esas crisis tan potentes de miedo y regresan destrozadas, regresan con grandes síntomas de todo tipo de enfermedades que pueden desarrollar de la noche a la mañana. E incluso aquellas historias que nos cuentan de las personas que sufren una crisis de miedo tan intensa que encanece todo su cabello al instante. O sea que realmente es una energía poderosísima. Energía con la que juegan los gobiernos desde hace tiempo. También se dice que desde que se montó un armario en cada casa se acabaron las revoluciones, porque nos volvimos burgueses. Y al ser burgueses tenemos cosas que perder. No podemos salir a la calle a revolucionarnos. O sea que todo parece plan
de una gigantesca inteligencia oscura, porque desde los cátaros se habla de que este mundo está dominado por el Señor Oscuro, y a partir de ahí, pues tendríamos que remontarnos a los orígenes de la humanidad de los que hemos hablado, cuando nos dicen las viejas historias que los dioses se mezclaron con las hijas de los hombres. Esos dioses eran gente, o lo que nos decía Sitchin, que también nos lo dice David Icke, es que eran gente que venían de otros planetas, gente extraterrestre, que vinieron con fines específicos, se mezclaron con la raza humana y a partir de ahí nacieron las familias o los elegidos que iban a ser aquellos que tenían una sangre especial, una sangre real. Esto nos lleva también a otros temas que hemos tratado. El sangre real, sangrial, ¿no? O sea, parece que vamos uniendo cabos. Dentro de todas esas familias, de esa descendencia con sangre diferente, pues siempre ha habido grupos que han luchado por mantener ese poder. En el libro, en el capítulo 2, habla de historia de los diseñadores. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Esto le decía ya George Orwell en 1984, ¿no? Y hay una referencia a esto, ¿no? Esta historia de los diseñadores. ¿A qué se refiere? Sí, nos hablan de esos momentos en los cuales el mundo era completamente diferente. Incluso David Icke plantea la cuestión de que tanto Lemuria como Atlántida fueron lugares de los cuales partieron gente después de los grandes cataclismos que cambiaron la faz de la Tierra, y esta gente partió para generar otras nuevas sociedades, recuperar de alguna manera lo que habían perdido. Fíjate que se dice que la Atlántida se hundió en un día y una noche, o sea que no nos podemos ni imaginar la catástrofe que tuvo que ser o la tremenda y extraordinaria transformación que tuvo que ocurrir en la Tierra para que en un día se hundiera todo un continente. Claro, aquí hay una cosa técnicamente casi imposible, ¿no? O sea, cómo en 24 horas se va un continente al fondo del mar. A no ser, siempre he tenido mis reservas al respecto, de que fuera una especie de enorme nave nodriza que se sumergiera en un momento dado para después propulsarse hacia el espacio abierto. Porque si no hay rastro de nada y jamás la encontrarán, la evidencia es esta, de que no era un continente tal cual lo conocemos. Algún vestigio quedaría. Y no, a día de hoy, con la tecnología que hay, no se ha encontrado nada. Se dice que si allí, que si Tartessos, el otro, pero no. Estamos hablando de un continente, no de un de una albufera ni un delta del Ebro, por proporciones. Estamos hablando de algo muy grande. Sí, lo que ocurre que también puede ser que la historia, como nos ha llegado, lo que tú dices es una de las interpretaciones, una de las hipótesis, pero también se habla de que se han encontrado restos, por ejemplo, en lo que es el Triángulo de las Bermudas, se habla de esculturas que se han podido fotografiar, grandes avenidas, incluso pirámides, debajo de lo que ahora es ese triángulo, ¿no? Lo que ocurre es que no nos dejan ver determinadas cuestiones que tampoco pueden cambiar la historia oficial. O sea que yo he visto las imágenes, he visto las fotografías, y lo que es curioso es que no ha trascendido a ningún medio de comunicación dicho descubrimiento arqueológico, sea de la Atlántida o no. Pero estas pirámides, estas fotografías, estos megalitos cerca de las costas de Cuba, ¿cómo es que no ha trascendido más? Esta es la pregunta. Sí, efectivamente, yo creo que tenemos, como bien dice el autor en su libro, estamos metidos en un matrix de gigantescas proporciones en las cuales los medios de comunicación que están financiados por la publicidad de los gobiernos, pues lógicamente se deben a las directrices de quien les paga, y por lo tanto, si no interesa cambiar la historia tal y como la conocemos, pues para qué vamos a dar a conocer determinadas cuestiones, pero que están ahí y que cualquiera puede acudir a ellas, y que hoy en día la red de las redes pues nos permite a todos acceder a ese tipo de fotografías que hablan de esa extraordinaria coincidencia entre muchas culturas, en la que nos hablan de un gran diluvio universal que fue el que hundió a la Atlántida, según otra de las teorías o hipótesis. Fíjate, antes de que muriera Demetrio Santos, considerado el mejor astrólogo de España, un hombre coronel retirado, que incluso y de la época de Franco había hecho el horóscopo de Franco, imagínate el nivel, porque en aquella época ir a este tipo de personajes para hacerles un horóscopo, pues hombre, y siendo coronel del ejército, pues tampoco quedaba muy allá, ¿no? Bueno, pues este hombre tenía una teoría. Él dice que lo que hubo fue el diluvio universal fue consecuencia de una gran caída de meteoritos de hielo,
que provocaron que realmente subiera el nivel de las aguas hasta un punto totalmente insospechado, y que eso podría haber sido una de las causas del hundimiento de la Atlántida o de la desaparición de Lemuria o de algún otro continente que hoy en día reposa en las más absolutas profundidades. Esa cantidad de agua ingente que se fue liberando pues que logró transformar la orografía, y los continentes que estaban en lo alto pasaron a estar en las profundidades y al contrario. Bueno, en cualquier caso algo ocurrió, y algo realmente muy gordo, porque como tú bien decías al principio, estamos hablando no solamente de que se hunden continentes, sino de que cambia la faz de la Tierra. O sea que todas estas historias que nos llegan del diluvio, del este y del oeste, parecen coincidir que entre el siglo XI o el siglo V antes de Cristo algo ocurrió, y algo realmente tremendo, catastrófico. David Icke nos habla también de Marte como uno de los planetas implicados en toda la cuestión de la colonización de la Tierra, no solamente, como nos decía Sitchin, que nos hablaba del Corvus, Ajenjo o el planeta X, ese que pasó cerca y que según él pues también era una base de extraterrestres, ¿no? Bueno, de la que vinieron gente. En este caso, él habla también de Marte, y lo curioso del caso es que dice que no nos dejan llegar a Marte, que por alguna razón no nos llegan imágenes, no hay ningún interés por llegar real, ¿no? Hay mucha campaña de publicidad, pero no hay un interés en saber esas caras de Cidonia, esa cara de Cidonia, esas pirámides que se vieron en unas fotografías. Pues también podemos ver aquí otro de los vestigios de esa manipulación informativa. No sabemos nada de la Atlántida porque no nos dejan saber, y no sabemos tampoco nada de Marte. O sea, realmente, ¿qué ocurre en Marte? ¿Por qué no hay la difusión de las fotografías de las diferentes sondas? ¿Por qué no...? Bueno, algo llega, pero ya sabemos, pero muy poco. Es nada, es un 0,0001% si es que llega. Y, por ejemplo, hay antiguas leyendas, relatos que han ido pasando de boca a oreja, y que muestran que las culturas, ya que hablabas de la Atlántida, que hubo culturas, o si más no, civilizaciones muy avanzadas, hablaba de la Atlántida, Lemuria, las cuales se inspiraron en el conocimiento que trajeron razas extraterrestres de muchas partes de la galaxia y de incluso, atención el dato que voy a dar, de otras dimensiones. Y claro, cuando abrimos nuestras mentes a esta sabiduría, a este conocimiento que se nos ha vetado, creo yo, vetado y vedado, entendemos que el mundo en el que queremos vivir no es más que tan solo, para mí, un rango de frecuencia de existencia muy, 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 muy simple. Sí, parece que somos, dentro del esquema de la escuela, de la gran escuela, somos los primeros cursos, porque realmente, en comparación con lo que nos ha llegado de lo que era la Atlántida, pues somos como bebés. Y sí, tienes razón, hay toda una invasión extraterrestre que también está reflejada en las culturas antiguas. Los zulúes, los dogones, todas las tribus africanas hablan de seres que vinieron de Sirio. También nos hablan de Sirio, tú decías de diferentes lugares de la galaxia, efectivamente. Sirio, Marte, no solamente ese gran planeta que según Sitchinga a 3.600 años vuelve en un retorno que cambia todo, sino que esto en otros puntos tenemos constancia de que ha venido gente. Y además hay dos tipos de gente, según lo que nos ha llegado. Una con aspecto ario, blancos, ojos azules, que también nos lleva a cuestionarnos el porqué de esa obsesión de determinados grupos de fanáticos por reproducir ese mismo esquema, o incluso de aquellos conquistadores que al llegar a América fueron adorados por tribus muy guerreras, muy batalladoras, y sin embargo le recibieron con los brazos abiertos porque eran los dioses que volvían. Eso una. Y bueno, y otra de las formas en las que se ve a los dioses extraterrestres es como reptiles. De ahí viene toda la teoría de David Icke, porque venían con piel como reptiles, y ahí surge la adoración, o lo que es el seguir el culto a la serpiente. La semana pasada, si me permites, la semana pasada salía de Aerospace Robert Bigelow, un multimillonario, diciendo que los extraterrestres están entre nosotros. Y aquí vamos a utilizar el sentido común. A ver, si hace unos 60, 70, 50 millones de años este planeta estaba habitado por unos seres, ¿vale? Y nos paramos de esta fecha.
nos acercamos más a nuestros tiempos. Había un primate. El tiempo de evolución, según Darwin, estaremos de acuerdo o no, pero según la evolución del primate que estaba arriba de un árbol a lo que somos hoy, es nada, 2 segundos o 3 segundos de un reloj de 24 horas de aquellos seres que ya estaban aquí hace millones de años. Esos seres no han tenido el tiempo de evolucionar a formas indescriptibles metafísicas. No, desde luego. No hay tiempo y además hay una manipulación genética. Veíamos el otro día, según lo que nos cuenta la ciencia actual, que nuestro ADN ha sido modificado. ¿Cómo ha sido modificado? ¿Qué ha producido esa modificación? Nos decían las antiguas historias que nos recuperó Sitchin, que no olvidemos que era un gran traductor y un muy buen arqueólogo, que realmente hubo un momento en la evolución en la cual se dio un salto pues realmente importantísimo. Y ese salto no viene dado porque sí, no es casualidad. O sea, tenemos tantos y tantos enigmas en lo que es la historia de la humanidad que sería interminable ir relatándolos, pero podemos recordar algo tan sencillo como que un primate que poco más o menos acaba de empezar a entender lo que es andar de pie, construye pirámides con una perfección que no cabe un grano de arena entre los bloques, que hace ángulos de 90 grados perfectos, que orienta con una exactitud que hoy en día nos cuesta conseguir. Entonces, algo ha pasado, algo ha habido. Y tenemos la suerte de que todas las leyendas, todos los cuentos, todas las historias que nos transmiten, o que se han transmitido hasta el día de hoy, nos hablan de ese encuentro, de dos cuestiones: el encuentro con los dioses que ayudaron a la humanidad y se mezclaron con las hijas de los hombres, y también los gigantes que fueron parte importante de la evolución y que forman parte de nuestros cuentos y de nuestras leyendas. Entonces, por ambos caminos vemos que la evolución humana, tal y como la conocemos, está incompleta. Faltan datos, faltan historias, y saben mucho más de lo que podemos entender. Y por puro sentido común, podemos decir que esta gente que sabe está ordenada o dirigida por alguien que manda, que está en la sombra y que tiene un poder inmenso. Este poder oculto, este poder fáctico, es el que impide que salga a la luz todo lo que no conocemos, es el que impide que se desarrollen otras formas de propulsión que no dependan de un fósil, como el caso del petróleo. Son los grandes poderes fácticos que mueven a los medios de comunicación. Y por ejemplo, José Ignacio, sí. Hablabas antes del diluvio, y el libro Los hijos de Matrix se hace eco, ¿no? Uh-huh. Hablaba de un diluvio, y tú también has hecho reseña. Vale, uh-huh. Hay un diluvio. Mi teoría es que hubo un cambio de los ejes gravitacionales de la Tierra y el agua, que siempre busca el nivel, se removió de un sitio para otro. Vale. Uh-huh. Pero bueno, esta es mi opinión. Uh-huh. Pero claro, los supervivientes de aquel diluvio y de aquella apocalipsis o de aquella catástrofe, parece ser que se fueron para evitar, pues bueno, toda la intempestiva que había en superficie, a refugios, a mundos subterráneos, y allí empezaron a construir un mundo subterráneo, bajo tierra, y estamos situándonos, pues bueno, a épocas postdiluvianas, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé si me viene a la cabeza un caso en tierras de Girona, uh-huh. Cuando, no sé si fue sobre el siglo XVIII o así, que aparecieron dos seres, aparentemente niños, de aspecto muy verdoso, y no había ningún problema de ictericia, ni nada de nada, ni nada hepático, ni nada de nada. Uh-huh. O sea, aparecieron de lo que se había abierto como un boquete en una zona que había una gruta, y habían aparecido dos niños que, siendo niños, no eran humanos. Uh-huh. Y fueron apadrinados. Uno de los dos murió de seguida por falta de alimentación, y el otro murió a un tiempo después. Se habla y se ha descubierto muchas cosas sobre la corteza terrestre, pero ¿y el inmenso manto? ¿Quién nos dice, no? Como decía el almirante Richard Weir en su cuaderno de bitácora, si no hay una civilización ahí abajo? Hombre, yo, no me cabe duda por una razón de sentido común. Julio Verne, que era una persona que además no le gustaba mucho viajar, y fíjate la cantidad de obras que escribió de viajes, hasta ahora no se ha equivocado en nada. Solamente, y como gran anticipador de acontecimientos y de sucesos y de tecnología, solamente hay una cosa que no se ha descubierto todavía, que es precisamente esta. Y eso da que pensar, porque
Claro, yo me puedo parar a decir, bueno, si descubrió con extraordinaria precisión, solamente cambiando algunas sílabas, dónde se iba a realizar el lanzamiento de la NASA, a dónde las medidas del combustible, la capacidad del cohete, la trayectoria que iba a seguir. Si es capaz de descubrir con tanta precisión y con tanta antelación esto, ¿por qué no va a haber descubierto algo que realmente es real? Y ese que es real es esa entrada al no al inframundo, al intramundo. Un mundo diferente y dentro del mismo planeta, claro. Hay muchas evidencias, no solamente la expedición del almirante Byrd, que posteriormente condujo a una batalla naval de la cual no sabemos nada, porque regresó con barcos, con aviones, con ejércitos y volvió diezmado. Algo pasó allí. ¿Qué es lo que nos están ocultando? Pues una vez más no lo sabemos, porque también si pasas con el Google Earth por cualquiera de los polos te darás cuenta que está vetada a la vista. No se puede ver. Ahí hay parches para impedir que se vea nada. Y posiblemente una de las cuestiones que se pueden ver es esa abertura, esa gran abertura de la que nos hablan, que pueden proceder también esos ovnis que vemos en ocasiones y que no tienen por qué venir de un espacio exterior, sino que pueden venir de un espacio interior. ¿Cuántas y cuántas leyendas nos hablan de encuentros en cuevas, de encuentros en espacios subterráneos y también de seres maléficos? En algún caso, no sé si recordarás, yo he visto alguna fotografía que fue captada por pura casualidad de un ser aterrador y que se disfrazaba con la roca, se mimetizaba con la roca. En este lugar había la leyenda de que los Dijin velaban por la seguridad de la roca y que cualquiera que entraba en esa cueva pues era poco menos que despedazado. Y así ocurría, la gente que entraba allí no volvía a salir nunca. Entonces yo no sé lo que les ocurriría, pero desde luego cuando veías ese ser no te daban ninguna ganas de estar cerca de este lugar. Sí, es una de las cuestiones que yo creo que es importante. El intramundo es uno de esos espacios que sin estar, sí, conocido, pero desde luego no es algo popular. O sea, cuando hablas de una entrada a nuestro planeta, al interior de nuestro planeta, enseguida te hablan del núcleo de hierro y de las diferentes capas terrestres. Pero bueno, no es la primera vez que se descubren cosas que nos dejan con la boca abierta. Y esto del intramundo, basándonos o apoyándonos en las teorías de Julio Verne, existe y existe. Y de ahí podrían salir aquellos animales que forman parte de la criptozoología, porque también no hace demasiado he visto alguna fotografía de soldados confederados con pterodáctilos como trofeo de caza, como trofeo de una salida en la que ocasionalmente vieron un gigantesco ave que se abalanzaba sobre ellos y todos dispararon y consiguieron el trofeo. ¿De dónde salen estos animales? No pueden salir Estamos hablando de o un vestigio de la época de los dinosaurios, o que de algún sitio otro salió ese enorme y prehistórico animal. Y por ejemplo, en los textos llamados Las Lamentaciones hablan de una calamidad que ocurrió en Sumeria, desconocida para el hombre, que nunca antes se había visto. Hubo un mal viento, una tormenta arrasadora y un calor abrasador. Una especie de nubes ocultaban el sol durante el día y las estrellas por la noche. El texto reza varias cuestiones, ¿no? Y dice, por ejemplo, las personas aterrorizadas apenas podían respirar, el mal aliento los agarró, no les dio ni un día más. Las bocas estaban llenas de sangre, las cabezas mojadas de sangre, las caras palidecían por culpa del mal viento. Causa desolación en las ciudades, en las casas, en los establos, diezma los rebaños. Los ríos de Sumeria fluyen con agua que es amarga. En sus campos cultivados crecen hierbajos. En sus pastos crecen plantas marchitas. ¿De qué estamos hablando cuando estamos leyendo este texto? Bueno, aquí lo que parece indicar es un episodio parecido a cuando los primogénitos en Egipto morían, ¿no? Por haber contrariado todo lo que era la marcha de la historia en este momento. Parece que Sumeria tuvo un momento en el cual se pasó cuentas, como dice la historia, y esas cuentas fueron una gran catástrofe que no sabemos de dónde vino. Sí, Icke habla de una explosión nuclear, seguramente una explosión nuclear en algún lugar que arrastró ese viento
que sin llegar a ser totalmente destructor, diezmó a la población y provocó una huida a otros lugares, entre ellos a Europa. Entonces, el planteamiento es interesante. No sabemos qué es lo que ocurrió, ni qué ocurrió en Sodoma y Gomorra, ni en esta mujer que se dio la vuelta y se quedó convertida en estatua de sal. No sabemos si fue todo consecuencia de una explosión nuclear, controlada o no controlada, porque sí que sabemos que los dioses tuvieron grandes batallas entre ellos, por el dominio de la tierra, por el dominio de la materia prima, por el dominio de esos primates a los que habían modificado genéticamente y que ya podían tener descendencia, cosa que antes de esa modificación pues no se podía tener. Así que todo parece indicar, igual que los textos hindúes nos hablan también, de cosas que se asemejan mucho a grandes explosiones nucleares. O sea que realmente hubo una tecnología que para nada tiene sentido en la época que estamos hablando y que formaría parte de las más descabelladas teorías. Se habla de Sodoma y Gomorra, que, bueno, pues estudios y búsqueda de muchos años, parece ser que hayan querido localizar dónde estaban estas dos antiguas ciudades sumerias. Y en estas ubicaciones he encontrado altos índices de radiación. Y a tenor de lo que dices, José Ignacio, parece ser de que quizás sí hubo dos detonaciones nucleares para acabar con dos ciudades enteras, como hubo en su momento Hiroshima y Nagasaki. Sí, porque además no olvidemos que la cuna de la humanidad está en ese lugar y que los sumerios son la base en la cual estamos asentados hoy en día. O sea que realmente recibieron ayuda porque de repente, de la noche a la mañana también, todo surge de ahí. Todo se inventa, todo se pone en marcha. Bueno, algo había. Y ese algo había podía ser una familia extraterrestre, podía ser una familia de gente evolucionada que dio un empujón increíble y fundamental a la raza humana. También puede ser, como nos dicen los viejos textos, que otra familia rival pues quisiera hacerse con el poder. Y ya sabemos lo que ocurre entre los humanos, imagínate entre los dioses, ¿no? Cuando se coloca uno enfrente del otro. Si los humanos son capaces de la mayor destrucción, imagínate gente con una tecnología tan increíble que se les llama dioses. Cuando menos, una explosión nuclear pues puede ser un juego de niños o una simple estrategia para avanzar o detener a las tropas. Hay una cuestión. Sí, perdona, es que me vienen tantas cosas a la cabeza. Claro, pero es un tema apasionante. Una vez una persona le pregunté, oye, ¿tú qué vas a donde hay la cultura maya? Pregúntale a los guías que dónde están los cementerios, los restos óseos de aquellos cientos de miles de habitantes de aquella zona que fue un vergel de civilización, ¿no? Y cuando lo volvió de viaje me dice, oye, Ferran, me ha dejado perplejo. Le pregunté, bueno, ¿y dónde están los cementerios de los mayas? Dice, no hay. Dice, ¿cómo que no? Dice, no, se fueron y dice, miro hacia arriba. Y por ejemplo, hay una cita de Einstein, que, ¿cómo era? No, a ver si me viene a la cabeza, ya me vendrá, que habla sobre esta cuestión, ¿no? De si, pues bueno, en un momento dado, y leyendas que hablan de seres, de hombres iguana. Y claro, quizás una de las explicaciones sea que o uno de dos, hubo un cambio climático en aquella zona y tuvieron que emigrar, cosa que no hay vestigio de resto de ADN, o quizás se los llevaron, se fueron. Bueno, o entraron en ese mundo, que esa es la otra teoría, intraterrestre, del cual no sabemos nada y sin embargo sí que conocemos que hay grandes cuevas, grandes túneles, grandes pasadizos que conectan cientos de kilómetros entre sí y que son objeto hoy en día de estudio y que incluso en alguno de ellos pues hay extraordinarias leyendas que hablan de nuevos mundos, de lugares a los que se puede acceder y en los que la vida es una vida fecunda, una vida que se reproduce con la sencillez y con la verdad y con la inocencia que debería de reproducirse esta. O sea que puede ser también, es otra de las grandes teorías, que todos esos canales conduzcan a ese mundo fantástico para nosotros ahora, pero tan real para Julio Verne y otros, ¿no? Es curioso, por ejemplo, no sé, mira, ya Einstein, ya resuena. Decía más o menos que quien pretende erigirse en juez de la verdad y del conocimiento naufraga en la risa de los dioses. Y por ejemplo, cuando se habla de esta leyenda de la iguana, ¿no?
que bueno, habían seres de otros mundos con apariencia de lagartos que habían abatido a los mayas. ¿Puede Bueno, ser que se haya... podría, claro. Tú imagínate una guerra de gente primitiva, ya lo tenemos en la conquista, gente primitiva que se enfrentan a una poderosa máquina de guerra. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes quién realizó realmente la conquista del Nuevo Mundo? Cuéntanos. El caballo. Porque claro, cuando esta gente vio a un hombre que tenía grandes patas, salía una cabeza de su entrepierna, que se movía, que tenía vida propia, vio centauros, o sea, no vio seres normales, vio auténticamente seres monstruosos contra los cuales no podía hacer nada. O sea que realmente el mérito de la conquista del Nuevo Mundo habría que dedicárselo a ese animal humilde, noble y asustadizo que es el caballo. Imagínate, ¿no? Que tú no has visto jamás un hombre montado a caballo Claro. y te aparece un hombre montado a caballo y en seco que se parte en dos y el caballo va por un lado y el hombre camina Hombre, por otro. imagínate. Pues imaginémonos, por ejemplo, un ser inexplicable a nuestra memoria que no hayas visto jamás bueno, pues de una morfología así. Bien, hay películas que reproducen exactamente esto. La de Schwarzenegger, en el cual va un ser cazando a sus presas por un bosque, que no recuerdo el nombre, pero que seguro que nuestros amigos ya están visualizando esas escenas de la película, y en las cuales se da un poco esta circunstancia. Si realmente hubo un enfrentamiento entre seres de otro planeta con los pueblos maya, pues no quedaría nada de ellos, no cabe la menor duda, porque no se puede uno enfrentar a ese tipo de cuestiones tecnológicas y salir victorioso, salvo que haya un golpe de suerte demasiado fuerte. No obstante, las profecías mayas, y no olvidemos que eran grandísimos astrólogos, hasta el punto que calcularon con milímetros los márgenes de rotación y orbes de los planetas, mejor que la NASA hoy en día, pues esta gente ya sabía que estaban en decadencia y que su imperio iba a sucumbir. Igual que ahora Occidente tiene un periodo de decadencia y estamos sucumbiendo a mil y una historias que nos vienen de fuera y nos vienen de dentro, con lo cual estaban avisados, o sea, ya sabían que algo venía, que venía del exterior y que su sociedad, como la entendían, iba a terminar, iba a transformarse, como realmente después fue. Bueno, en cualquier caso, también las serpientes emplumadas en los templos, también la presencia de la serpiente como elemento de adoración, nos hace pensar una vez más, según Icke, en toda esta raza extraterrestre que pobló los principios de la humanidad y que creó una dinastía de gente real que son los que dirigen y han dirigido a lo largo de toda la historia los destinos de la humanidad. Estamos avanzando a lo largo de la creación, desde los más tiernos orígenes hasta ya los pueblos maya, y si continuamos pues nos encontraremos con que los días de hoy nunca antes se había visto tanto símbolo extraño, nunca antes se había utilizado tanta simbología para darnos a entender de que no somos dueños de nosotros mismos, sino que hay poderes muy poderosos, valga la redundancia, o valga el pareado, que nos permiten hacer lo que quieren que hagamos, ni más ni menos, ¿eh? Yo no sé si tú eres muy aficionado, me imagino que sí, a calcular los símbolos, a ser consciente de todo aquello que puede estar detrás de lo que se nos muestra como algo inocente. Pero fíjate, David Icke nos habla de muchos símbolos, pero uno de ellos a mí me sorprendió, que es el de la empresa British Telecommunication. Las comunicaciones británicas. Uh-huh. Es una especie de mercurio, de hombre que va corriendo, y su brazo, un brazo que tiene en alto, es extraordinariamente una serpiente. Claro, esto te hace pensar, dices, bueno, más claro no puede ser, pero no solamente es este pequeño detalle, sino que muchísimos símbolos nos hablan de serpientes, nos hablan de triángulos, nos hablan de ese ojo que nos vigila y de esa tutela que está tras todos estos símbolos. Bueno, de hecho, de simbología está todo cargado. Es que no hay logotipo de una gran multinacional, no hay logotipo, no hay detalle, por ejemplo, en billete que te dé que pensar, ¿no? Dices, bueno, los estudiosos de simbología de seguida los ven. Y los que no son estudiosos, pero que son muy sensitivos y perceptivos, de seguida captas su potente onda, su potente frecuencia. O sea, un símbolo, aunque parezca una tontería,
algunos de ellos están diseñados al máximo para generar algo. Y aquí lo dejo. Bueno, y ahí nos dice que también la cantidad de famosos que utilizan en sus conciertos y en sus actuaciones todo tipo de símbolos de carácter oscuro o negativo, porque no olvidemos que esta orden oculta que domina el mundo no es precisamente un campo de flores en la primavera, sino que son poderes muy fríos, muy sangrientos, que lo que buscan es su propio beneficio. Entonces, tienen, según Icke, toda una cohorte de seguidores que en muchos casos no saben ni a quién siguen, pero que por medio de terceras personas forman parte de esas legiones de gente que transmite con sus símbolos, su actuación y su forma de mostrarse ante el público, pues todo un poder oculto que atrae y que domina sobre todo a la gente más joven. El famoso símbolo de los cuernos que tanto se realiza no solamente lo hacen las estrellas de rock, sino que también presidentes, dirigentes, empresarios que son captados por las cámaras en esa actitud de saludo, mostrando esos cuernos en la mano que nos hacen pensar que están rindiendo homenaje o saludando a alguien que no, por lo menos no conocemos. Y eso es un símbolo al alcance de todos. Posteriormente a eso, los triángulos. Fíjate la cantidad de triángulos que representan ese ojo que todo lo ve y que forman parte de los logotipos de 1000 empresas. Pero empresas que funcionan, que están en lo alto de la cúspide y que parece que nunca tienen ningún problema, porque parece que están alejadas incluso de las dificultades que pasan otras. Me estoy acordando de un gigantesco emporio de comunicación que tiene como logotipo un triángulo también, y que mucha gente interpreta que ese triángulo pues nos habla de esas vinculaciones o de ese canal de información de poderes ocultos, de logias secretas o de gente que no conocemos, pero que están muy, muy, muy empeñados en que el mundo sea a su imagen y semejanza, no como tiene que ser. Más cuestiones sobre este curioso libro, curioso y denso libro. Hijos de Matrix, cómo la raza interdimensional controla el mundo desde hace miles de años. Fíjate, a mí me llama mucho la atención que David Icke nos habla de las dinastías reales. Entonces nos dice que tanto en las elecciones americanas, tanto Bush, por ejemplo, como Al Gore, que más o menos eran todos familia. O sea, que se elige a gente con la misma sangre, aunque no nos lo parezca. Por ejemplo, George Bush es primo de la reina de Inglaterra, pero es que también es el primo en 13º grado del príncipe Carlos. Bueno, qué cosa más rara. Y además son descendientes directos de Enrique III. O sea que si buscas el ADN, te das cuenta de que realmente el poder siempre está en las mismas manos. Y que por eso tenía que ganar Bush, porque era más familia que Al Gore. O sea, había más vínculos familiares entre uno que el otro. Es más, Al Gore, y aquí viene también la sorpresa que nos desvela Icke, es primo de George Bush. O sea, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está la verdad? Todo parece un gigantesco juego, una gigantesca ilusión que se presenta delante de nuestros ojos para hacernos ver lo que no es. Porque claro, se dice que las dinastías reales se casan entre ellos. ¿Para qué? Para que el poder no salga del círculo donde tiene que estar. Incluso se habla de Lady Di como de una persona que tenía que cumplir determinada misión. Ella misma se decía, que comentaba más de una vez, que era una nodriza, que en realidad lo que había venido a hacer en la Casa Real Británica era dar a luz a los hijos y que posteriormente ya no servía para nada. Y también ella avisó de que en cualquier momento iban a acabar con su vida. Y acabaron con su vida, y además de una forma extraña y que concuerda con viejos rituales en los cuales se sacrificaba a una víctima en un cruce de caminos. El lugar, en el puente en el que sucedió este atentado, está en una confluencia de caminos que bien nos puede llevar a recordar estas cuestiones. Y es más, el día que ella murió es un día asociado a los sacrificios que se efectuaban a la diosa Hécate. Entonces, que curiosamente, si me permites, la ambulancia que recogió el cuerpo estuvo dando vueltas por París buscando un hospital. Pues una cosa muy curiosa. Parecía como si hiciera tiempo para qué. Bueno, pues según David Icke, había una reunión de la Casa Real inglesa y de otras casas reales, o por lo menos de otros presidentes de grandes países, en un castillo de Escocia,
efectuando rituales porque sabían perfectamente lo que iba a ocurrir. Eso es lo que David Icke aporta en su libro, que es un gran libro, y sorprende y te crea esas dudas razonables de pensar que las cosas no ocurren siempre por azar. Nos quedan que 3 nada minutos ocurre por azar. nos quedan 3 minutos de programa, Sí, y hay muchas cosas que comentar, imagínate. Pero sí. una cosa, ¿realmente quién es David Icke? Una persona que sale hablando así abiertamente de monarquías, de esto, del otro, que va aflorando tanta información. ¿Qué pretende? ¿Quién es realmente David Icke? Y me viene a la cabeza aquella cita que dice, para conocer a tu enemigo te tienes que enfrentar con él. Ujú. Él está generando una provocación ¿cómo podríamos decir? A este poder oculto para medir y saber todo su potencial de fuerzas, ¿o qué? Bueno, o también puede ser un desinformador, que esa es otra de las cuestiones que se plantea, que realmente lo que nos cuenta solamente es una parte de la realidad, que otra parte está manipulada. ¿Por qué? Porque puede formar parte del sistema para llevarnos hacia ese lugar que no queremos ir. En cualquier caso, es una persona de la que desconocemos poco más o menos su vida real, como desconocemos la vida real de muchos autores, y sí que nos tenemos que añadir, o sea, que nos tenemos que referir a la persona pública. La persona pública es un escritor, es un exjugador y parece que bueno, ha tenido una serie de años investigando y ha descubierto lo que nadie habría descubierto antes, o por lo menos lo que nadie se había atrevido a decir antes. No sabemos si es un provocador, si forma parte del sistema o si realmente es alguien que de forma honesta ha descubierto algo que quiere dar a conocer al mundo. No tenemos ni idea. Es una pregunta realmente muy buena porque, bueno, si miramos en Internet hay todo tipo de opiniones, desde la que te digo que es un farsante hasta la que hablan de él como un auténtico gurú. En cualquier caso es una persona que sabe mucho, hablar con él es una auténtica delicia, te quedas con la boca abierta en numerosas ocasiones y bueno, luego ya los libros pueden gustar más o menos, pero él como persona es un auténtico erudito. En O sea otros que, tiempos, sí. José Ignacio, ¿sería una especie de profeta? Más que un profeta, un revolucionario. En otros tiempos habría sido alguien que habría dicho que el rey no era merecedor de su trono y que en realidad lo que hacía era bueno, pues manipularnos y hacer que todos trabajásemos para conseguir su bienestar, no el bienestar del pueblo. Eso es lo que habría hecho desde mi punto de vista en otra época. Bueno, es la persona que más ha propiciado en la teoría de la conspiración en general, hasta el punto de que alguno de sus libros lo tenemos prohibido de exportar a Estados Unidos, por ejemplo, ¿Por porque qué? hay órdenes judiciales que impiden, porque se dice que es alguien que se ha metido con nombres y apellidos con gente, llamándoles reptilianos y adoradores de Satán y comedores de niños. Entonces, claro, Y con estas lindezas. aquella antigua cita, bueno, que se dice, ¿no? Esta persona es como una serpiente. Cuando se dice algo a una persona tóxica, mala, malévola. ¿Esto tiene alguna vinculación que viene de antiguo? ¿Qué opinas? Sí, en absoluto creo que se ha equivocado. Date cuenta también que la serpiente siempre ha estado asociada a lo maligno. En la misma Biblia se nos habla de la serpiente de la tentación, que aparta a Adán y Eva del paraíso. Entonces, la serpiente es uno de los símbolos desde el principio de la humanidad y ahí es donde cabe creer que la serpiente nos domina con estas personas reptilianas o simplemente que la serpiente es un símbolo de maldad y esa maldad desde luego está presente en muchos de nuestros dirigentes. Solo cabe ver sus opiniones y sus actuaciones en muchos casos, ¿no? Entonces, no creo que esto sea un mal solamente de los dirigentes, sino que la serpiente como símbolo domina el mundo, ¿no? Vamos Eh, a dar un voto también de confianza a este pobre reptil que también lo relegaron a arrastrarse por los suelos. Y no te hace nada si no lo pisas o te metes en su madriguera, ¿no? Pero porque lo digo porque, por ejemplo, hay el símbolo de la farmacia, ya desde la antigua mitología griega, la serpiente se relaciona con la medicina y la curación. Claro, sí, sí. nosotros aquí plasmamos un montón de información, ¿no? O sea, Mm. se asocia a lo que se asocia, pero también hay algo de positivo, ¿no? Ya decía el dios de la medicina, que era Asclepio, cuya hija Igea era encargada de preparar los remedios, ¿no? Y también, gracias a ello, cuántas personas han sobrevivido a enfermedades, patologías, gracias a remedios que pues hacían
en aquellas antiguas boticas, en la que ahora ya conocemos como la farmacia, símbolo también de curación y de medicina. Sí, claro, los símbolos... La famosa copa de Igea, ¿no? Que sale en muchas farmacias con la serpentecilla allí dándole curvas. Pero no nos olvidemos que la serpiente accede a la copa de forma astuta y sin que nadie la permita acceder a la copa. O sea que el símbolo en sí ya nos habla de que la serpiente como símbolo también representa la astucia. Es una serpiente que se sube a ese preparado que en un momento dado queda fuera del control y bebe de ese líquido prohibido. Luego esto se asocia a que realmente lo que hace es beber de la sanación, ¿no? También el caduceo de Mercurio tiene 2 serpientes, pero la serpiente, en su lado más positivo, son los canales de Ida y Pingala, y nos hablan de ese despertar de la Kundalini, también representado como una serpiente. O sea que podremos enfocar en el caso concreto de la serpiente 2 variantes muy determinadas del símbolo. Amigo, me gustaría centrarme un día en la Kundalini. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que practican determinadas disciplinas o buscan o quieren saber más sobre qué es la Kundalini, y los que hemos conseguido despertarla es algo tan sumamente potente y que está al alcance de todos nosotros, que me gustaría un día hacer contigo un programa, un monográfico sobre la Kundalini, ayer, hoy y mañana. ¿Te parece? Bueno, claro, cómo no. Cualquier cosa que hagamos contigo y con los amigos que nos escuchan, siempre es un placer. ¿Algún apunte más? Me viene, ya que hablábamos de los hijos de Matrix, una cosa es que siempre me ha fascinado. Es una película que recomiendo, que hay que verla, entenderla, digerirla y volverla a entender para volverla a digerir. Hay una frase muy buena, ¿no? Dice, ¿alguna vez has tenido un sueño que pareciera tan real que no puedes distinguir de este sueño de la realidad? Y si no pudieras despertar, amigos y amigas, lanzo esta pregunta. Si no se pudiera despertar de un sueño o incluso de una pesadilla, vamos a disociarlo, ¿cómo sabríamos que estamos soñando y no es la auténtica realidad? Esto es muy potente. Hombre, imagínate tú que ya Calderón de la Barca decía nuestras vidas son los sueños, claro, nos daba la sensación o nos daba la oportunidad de pensar que realmente vivíamos en un sueño, ¿no? ¿Cuándo era el despertar? Efectivamente, cuando nos dormíamos o cuando estábamos despiertos. En cualquier caso, se trata de rasgar el velo de Maya, está bien representado en la carta 2 del tarot, con ese velo detrás de la gran sacerdotisa, y rasgar el velo de Maya es vivir la realidad, sentir, vivir el presente. Más allá de la mente y de los pensamientos, se trata de pisar fuerte día a día y avanzar en un camino que nos conduzca a la felicidad y a estar bien con nosotros mismos, porque no nos olvidemos que nuestro objetivo en la vida, única y exclusivamente, es ser felices, nada más. Y imagínate qué buen objetivo. Y tanto que sí, yo siempre he dicho, dejad que la felicidad os sorprenda, solo tenéis que encontrarla, el resto es cosa suya. José Ignacio Para, responsable de prensa de Ediciones Obelisco, hoy hemos analizado, desglosado un pequeño porcentaje de este extenso y documentado libro de David Icke, Hijos de la Matrix. Muchísimas gracias por tu aportación y tu análisis. Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre, Ferran, y que nuestros amigos se animen y descubran lo que son hijos de Matrix. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.